Hola nuevamente. En este video vamos a ver parte del equilibrio químico heterogéneo aplicado al experimento número 4 en la reacción de calcinación. Entonces, primero hay que dejar claro que es una reacción en fase heterogénea. Recordemos, una reacción en fase heterogénea es aquella en la que los reactivos o productos se encuentran en diferentes fases o estados de agregación, ya puede ser sólido, gas o líquido. Digamos, puede que uno se encuentre en estado sólido y algún producto en estado gaseoso. Entonces se deben cumplir más de un estado de agregación en estas fases, en estas reacciones en fase heterogénea. La reacción que vamos a ejemplificar y que vamos a simular es la reacción de calcinación. Esta reacción de calcinación comprende carbonato de calcio en estado sólido, el cual vamos a analizar su equilibrio. Este permite formar óxido de calcio y dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces, si analizamos, este carbonato de calcio y este óxido de calcio van a estar en estado sólido, mientras que el dióxido de carbono va a estar en estado gaseoso. Además, esta reacción por lo general vamos a decir que se calienta. A condiciones estándar se le va a proporcionar energía para llevar a cabo la reacción. Vamos a ir viendo después cómo es que se lleva a cabo esta termodinámica de la reacción. Entonces, para empezar, vamos a recordar un poco la terminología de equilibrio. Recordemos que para calcular el equilibrio nosotros vamos a depender de una constante de equilibrio. Este constante de equilibrio que vamos a trabajar es igual a la de Físico-Química 2, que es básicamente la constante de equilibrio termodinámica, que es básicamente el multiplicador de la actividad I elevado a su número estequiométrico. Entonces, creo que si vieron el anterior video, pues pueden más o menos manejar estos términos. Y vamos a ver que para esta reacción en específico, vamos a arreglar acá, vamos a tener que para el carbonato de calcio, vamos a tener un número estequiométrico de -1, mientras que para los otros dos va a ser de 1. Entonces la constante de equilibrio para este caso sería carbonato de calcio por óxido de calcio por dióxido de carbono, y este es a la -1. Omitimos estas que son 1. Y de acá vamos a recordar que en físico-química, para el cálculo de actividades, sabíamos que la actividad de un sólido puro, como el carbonato de calcio y el óxido de calcio, va a ser 1. Entonces, actividad de un sólido puro es 1. Esa es la regla. ¿Por qué? Recordemos que la actividad lo que mide es una concentración efectiva con respecto a una especie. Generalmente estas se miden en soluciones acuosas o soluciones gaseosas o mezclas gaseosas, perdón. Pero si son sólidos puros o líquidos puros, pues esta actividad técnicamente es 1, porque esa es su concentración efectiva. No presenta un espaciamiento entre las moléculas, por así decirlo, efectivamente. Entonces, la constante de equilibrio únicamente quedaría, digamos, si este término se hace 1 y este término también se hace 1, únicamente nos quedaría una constante de equilibrio igual a la actividad del dióxido de carbono, que básicamente sería la presión parcial del dióxido de carbono entre la presión estándar. Y esta, recordemos que es una cantidad adimensional. Entonces, si trabajan con aquella tabla estequiométrica,
que aprendieron en Físico-Química 2 van a darse cuenta que el avance de reacción, que luego lo vamos a ver, no se va a ver afectado por estas dos especies, únicamente por esta. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta desde acá. ¿Y por qué es presión parcial del dióxido de carbono acá? Sabemos que la actividad, por lo general, nosotros decimos que es fracción molar o composición en estado gaseoso, que se representa como Y, de CO2 por la presión total. Sin embargo, en este caso, el único que está en el recipiente, si se recuerda, digamos acá quedaría la masa de sólido, que sería carbonato de calcio y óxido de calcio, que en este caso, pues, dependiendo de las cantidades que hayan reaccionado, así va a ser la distribución. Y en todo el recipiente, el volumen que va a ocupar va a ser asignado directamente al dióxido de carbono. Entonces, esta básicamente va a ser 1. Por lo tanto, esta composición sería 1. Y la presión total sería la presión del dióxido de carbono. O sea, presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que tendríamos de especial para este experimento. No todos los sistemas funcionan así, obviamente. Algunos sistemas vamos a tener más de un gas y ahí va a haber un efecto en el que sí, ya se cumpla y se tenga que hacer, se tenga que tomar en cuenta el factor que tiene esa mezcla de gases. Entonces se utilizaría la ley de Dalton y ahí involucraría un poco más de cálculos. Pero eso no lo vamos a tener en cuenta acá. Es un poco más sencillo el cálculo y vamos a utilizar incluso modelo de gas ideal. Modelo de gas ideal. Entonces el modelo de gas ideal lo único que nos va a permitir es determinar o hacer una relación entre los moles y la presión, que sería que la presión del dióxido de carbono sería los moles de dióxido de carbono por R por T entre el volumen total del tanque. Vamos a ponerlo como T de tanque. Y entonces, digamos, en el experimento ustedes que varían. Variamos moles iniciales, lo voy a colocar acá, de dióxido de carbono, perdón, de carbonato de calcio, óxido de calcio y dióxido de carbono. Vamos a variar estos tres. Si variamos este, mantenemos estos dos constantes. Si variamos este, mantenemos este y este constantes. Y así sucesivamente. Entonces, el experimento está basado para que solo varíen uno de los tres a la vez. Y puedan observar cómo se comporta ese tratamiento de composición de moles iniciales de cada una de las especies, modificando el equilibrio. Luego vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, de forma general, el experimento está basado en introducir esto que está acá. Vamos a copiarlo. Y observar el cambio en el que vamos a obtener una determinada cantidad de carbonato de calcio al final, de óxido de calcio y de dióxido de carbono. Y esta sabemos que está relacionada directamente con la presión parcial o presión de dióxido de carbono. Y esta también a su vez con la constante de equilibrio. Entonces vamos a analizar a una temperatura dada y una composición dada el efecto sobre la constante de equilibrio y sobre las propiedades termodinámicas a las que se involucra. Entonces vamos a ver después. Entonces la primera parte del experimento consiste en cambiar los moles iniciales. Entonces lo que se basa es en analizar el efecto de los moles iniciales. Recordemos esta tabla anterior, donde tenemos la especie I de los tres componentes del sistema en equilibrio. Su número estequiométrico, que anterior lo habíamos analizado, que era -1, 1 y 1 para los productos. Y vamos a recordar en este caso la ecuación para los moles al equilibrio. Los moles al equilibrio o finales van a ser los moles iniciales más el número estequiométrico por el avance de reacción. Entonces, el avance de reacción de forma implícita en esta ecuación sería los moles al equilibrio menos los moles iniciales de esa especie
entre su número estequiométrico. Y acá lo que vamos a analizar es el efecto que tiene en el avance de reacción y en los moles al equilibrio. Entonces, se les pide, por ejemplo, moles de carbonato de calcio, o vamos a trabajar, por ejemplo, con moles de dióxido de carbono y moles de dióxido de carbono iniciales, en los que vamos a tener una determinada gráfica. Esa gráfica lo que nos va a representar va a ser esta relación que está acá, una relación lineal, en las que si logramos analizar, para este caso, para unos moles al equilibrio dados, vamos a corresponder unos moles al equilibrio, moles iniciales dados. Entonces este punto sería esta relación, y el corte en Y básicamente sería el factor que se mantiene constante. Por lo general es el número estequiométrico el que se mantiene constante, y ese sería el corte. Entonces así es como sería. Además, solo vamos a colocar acá la ecuación para el avance. Para el dióxido de carbono serían los moles de dióxido de carbono al equilibrio menos los moles de dióxido de carbono iniciales. Entonces, también recordar que el efecto se analiza solo en la variación. Entonces, si varío dióxido de carbono, solamente voy a ver el efecto en estos moles. Si analizo óxido de calcio, analizo carbonato de calcio, únicamente correspondería a eso. Sin embargo, en todos los tratamientos vamos a necesitar una constante. La constante sabemos que depende de los moles de dióxido de carbono. Entonces, no es necesario que hagamos el análisis de los moles iniciales, porque ya podemos contar con la presión del tanque, que es la del dióxido de carbono, y por eso es importante notarla. Entonces, recordemos que el avance de reacción o el grado de avance nos va a representar una medida de cambio. Entonces, si tengo la reacción nuevamente de calcinación, o también conocida como de descomposición térmica de carbonato de calcio, si por ejemplo al inicio tenemos en moles 0.5, 0.5 y 0.5, al final en moles tendríamos eso que reaccionó. Si la reacción se lleva con un 100% de rendimiento, sabemos que todo el reactivo limitante se va a consumir. Entonces queda 0 acá, queda 1 y queda 1 en el caso de 100%. Sin embargo, vamos a ver que va a haber un efecto en el que estos iniciales, estos 0.5 iniciales de este lado, va a hacer que la reacción se desplace hacia el otro lado, o viceversa, según la cantidad. Entonces vamos a verlo más adelante, pero solo para dejar claro que las reacciones no siempre van a llevarse a cabo con un 100% de rendimiento. Entonces, como no siempre se consume todo el reactivo limitante, vamos a definir el porcentaje de rendimiento como porcentaje de R. Y ese porcentaje de rendimiento lo vamos a basar en el producto que estamos analizando. Recordemos que acá de esta reacción que teníamos arriba, voy a volverla a copiar. Sabemos que pues se va a encontrar en equilibrio en primera instancia. Y en segunda instancia, esta reacción va a tener cierto producto de interés. Aquí lo que nos interesa
para este caso va a ser producir óxido de calcio. ¿Qué es el óxido de calcio? Es cal. Entonces, si tenemos piedra caliza, nos va a interesar producir cal. Entonces, vamos a basar nuestro porcentaje de rendimiento con respecto al cambio. Digamos, si tenemos 0.5 inicial y alcanzamos 1, el efecto de la reacción fue 0.5. O sea, el avance de reacción para este caso sería 0.5, que sería acá. Entonces, la reacción cambió 0.5 mol de óxido de calcio con respecto a los 0.5 mol iniciales. Entonces, vamos a analizar el porcentaje de rendimiento con respecto a la cal, que es el producto de interés. No lo vamos a analizar con el dióxido de carbono ni con el carbonato de calcio, porque esos productos o el reactivo, en este caso de piedra caliza, no nos interesa. Y además el reactivo limitante no lo tomamos en cuenta para el cálculo del porcentaje de rendimiento, sino únicamente el dióxido de carbono, porque vamos a tener, por ejemplo, algunos casos en los que tenemos 0.5 acá, y acá tenemos 1 y acá 0.5. Entonces esta cantidad inicial que ya está prefijada nos puede causar interferencia en el porcentaje de rendimiento y nos puede brindar en ciertos casos porcentajes mayores al 100%. Y eso pues no es lo que queremos. Entonces, por ejemplo, si teníamos el caso anterior, que teníamos un porcentaje de rendimiento de 100, ya lo habíamos calculado porque era un mol de producido menos 0.5 entre 0.5 por 100. Entonces esto, si lo calculan, pues básicamente nos da 100%. Pero si por ejemplo tenemos un caso 2 en el que únicamente se obtuvieron 0.8 y tenemos la misma cantidad inicial, como la cantidad inicial ya está prefijada, únicamente nos interesa saber cuánto cambió con respecto a lo final. Entonces en este caso tendríamos un 60% de rendimiento con respecto a lo inicial. Y así va a ser con los demás casos que querramos calcular el porcentaje de rendimiento. Tenemos que anotar moles de óxido de calcio para saber en este caso cuánto es el porcentaje de rendimiento. Entonces en todos los casos de las tablas necesitamos anotar siempre moles de óxido de calcio para tener en cuenta ese efecto. Entonces, si se dan cuenta, es posible obtener porcentaje de rendimiento negativos para este caso, porque la reacción está en equilibrio. Entonces va a haber casos en los que se desplaza más hacia la derecha y va a haber casos en los que se desplaza más hacia la izquierda. Entonces este caso es el que se produce más reactivo y va a producir porcentaje de rendimiento negativo, porque nos va a consumir producto. No nos interesa obviamente en la industria porque es totalmente desfavorecedor, pero se da el caso, en el caso de que se tenga una reacción en equilibrio. Esos son los drawbacks. Y también vamos a tener un caso en el que si tenemos porcentaje de rendimiento negativo, también tendríamos avance de reacción negativo. Entonces, en este caso sabemos que se favorece la reacción inversa, que es esta. Entonces lo dejo marcado acá para estos casos, son especiales. Nuevamente recordando el principio de Le Chatelier, que ese es el principio que estaba mencionando anteriormente, dando algunas pistas. Y recordemos que el principio de Le Chatelier, lo leo con las propias palabras, si un sistema en equilibrio es perturbado por un cambio de temperatura, presión o concentración de uno de los componentes, el sistema desplazará su posición de equilibrio de modo que contrarreste el efecto de la perturbación. Entonces, si por ejemplo aplico una perturbación de este lado va a hacer que
se compense para estar siempre en equilibrio con este lado. Entonces lo que va a hacer es como una balanza. Como una balanza. Si tenemos más acá y acá menos, el sistema va a introducir un sistema compensado para hacer que la balanza se equilibre. Entonces, recordando un poco la ecuación de equilibrio de la reacción de calcinación, tenemos carbonato de calcio, forma óxido de calcio y dióxido de carbono. Y para este caso de la reacción vamos a analizar 4 variables independientes que forman parte del enunciado del principio de Le Chatelier. Acá también ya. Entonces los primeros van a ser los moles de carbonato de calcio iniciales, moles de óxido de calcio iniciales y moles de dióxido de carbono iniciales. Estos son los 3 primeros que estábamos analizando y luego también está la temperatura. Entonces, si analizamos el primer caso, por ejemplo, analizamos el cambio o la modificación de los moles iniciales de carbonato de calcio, obviamente con estas dos constantes. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos la reacción de carbonato de calcio en estado sólido. Nuevamente, lo voy a copiar. Y si, por ejemplo, si aumenta los moles de carbonato de calcio iniciales, vemos si aumenta, ¿qué le pasa al sistema? Entonces, si aumento acá, la reacción se desplaza hacia allá para contrarrestar ese efecto, ¿verdad? Entonces, se necesita consumir carbonato de calcio cada vez que se aumenta para que el sistema esté en estado de equilibrio. Entonces, para este caso, se desplaza reacción a la derecha y se favorece, vamos a colocarlo RD como reacción directa. Entonces un aumento en esta produce un desplazamiento hacia la derecha. ¿Y qué pasa si por ejemplo disminuimos esa cantidad? Disminuir carbonato de calcio inicial. Si disminuimos, sucede lo contrario. Desplaza reacción a la izquierda y favorece no la reacción directa, sino la reacción inversa. RI. Entonces, ese sería el efecto. Entonces, recapitulando, si aumentamos acá, la reacción se desplaza hacia allá, consume carbonato de calcio y alcanza el estado de equilibrio. Si si disminuyo acá, digamos que esta cantidad disminuye, estos se van a consumir para llevar la reacción al equilibrio, contrarrestando, quitan de este lado para darle a este lado. Entonces, si por ejemplo tengo 1, 0, 0, el equilibrio, la reacción tiende hacia allá. Y si tengo 0, 1, 1, la reacción tiende hacia allá. Porque va a haber más de lado de productos que de reactivos. Y para que el sistema alcance el equilibrio, se tiene que modificar esos moles del sistema. Obviamente hay reacciones que por la temperatura ya se encuentran tan en equilibrio que el efecto de los moles no va a causar tanto efecto, como en el caso de esta reacción, por ejemplo. Y si por ejemplo modificamos productos, si ahora modificamos productos, que sería por ejemplo óxido de calcio o dióxido de carbono, si por ejemplo aumentar óxido de calcio, desplazamos la reacción a la izquierda y se favorece reacción inversa. Entonces acá se cumple
este efecto. Si aumentamos óxido de calcio, se favorece la reacción inversa. Significa que si aumentamos acá, lo que va a hacer es que para compensar ese efecto se debe perder, entonces aumenta hacia acá. Entonces se desplaza hacia la izquierda para quitar de este lado, si ya hay mucho de óxido de calcio en el sistema de equilibrio. O si lo ven del lado inverso, digamos, si colocan esta reacción del otro lado, pueden ver el mismo efecto que habíamos analizado con carbonato de calcio, que si aumentaba este, se movía hacia el lado contrario de donde se encuentra. Entonces, si disminuyo ahora, disminuir dióxido de carbono, va a pasar lo contrario, porque si estoy disminuyendo acá, digamos que este está saliendo de la reacción, está saliendo del tanque, este se va a consumir para producir más productos. Entonces la reacción se desplaza hacia la derecha, porque para compensar esa pérdida de dióxido de carbono, el sistema viene de mayor consumo de este producto para producir más dióxido de carbono que se haya perdido. Entonces ese está un poco más fácil de ver en términos de pérdidas, y desplaza la reacción a la derecha. Favorece reacción directa. Sería el caso contrario que habíamos visto anteriormente. Otros factores también, la modificación de temperatura. Modificar temperatura. Para esto se requiere revisar siempre la termodinámica de la reacción. Significa que para estos casos en los que querramos ver el efecto de la temperatura, necesitamos saber datos de entalpía de reacción, ya sea estándar o no, a la temperatura a la que se está llevando. Entonces, si es positiva, recordemos que era endotérmica. ¿Qué significa endotérmica? Que requiere suministrar energía en forma de calor, o sea, se requiere calentar para llevarse a cabo. Y en el otro caso teníamos cambio de entalpía de la reacción negativa, que sería exotérmica. Y para este caso libera energía en forma de calor. Entonces libera calor. O sea, en vez de calentarse para que se lleve a cabo la reacción va a producir calor, va a producir energía en forma de calor y lo libera del sistema. Entonces esos son los casos en los que se debe revisar esos datos de cambio de entalpía para revisar cómo es que afecta la temperatura. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos nuevamente esta reacción de calcinación en las que sabemos su cambio de entalpía de reacción estándar, o sea, 25 grados Celsius, que en este caso es de 800 kJ/mol, por ejemplo. No es el cambio de entalpía exacto, es un dato inventado. Y vamos a ver cómo es que afecta la temperatura. Entonces, habíamos visto que si era una reacción endotérmica, el cambio de entalpía iba a ser positivo. Si es positivo, significa que necesitamos calentarla para que se lleve a cabo. Entonces, si tenemos el primer caso, acá, se aumenta T, o sea, se calienta, va a producir o va a favorecer la reacción directa, porque se va a calentar y se va a llevar a cabo la reacción de calcinación. Entonces se desplaza hacia la derecha. En este caso son estos marcados acá. En caso contrario, tenemos una disminución de temperatura. Digamos que la reacción se necesitaba llevar a 800 grados Celsius. Entonces, si necesitamos calentar la reacción para que se lleve a cabo, digamos, necesitamos calentar para que forme este y este.
una disminución de temperatura va a ser todo lo contrario. Entonces, si se enfría, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda y favorece la reacción inversa, que es todo lo contrario. Entonces, disminuir T favorece la reacción inversa y aumentar T favorece la reacción directa. ¿Qué pasa con el otro caso? Que si tenemos cambio de entalpía de reacción estándar, por ejemplo, que es negativo, sucede todo lo contrario, que aumentar T favorece la reacción inversa y disminuir T favorece la reacción directa. O sea, es todo lo contrario a lo que se vio con la de endotérmica. Tal vez es un poco más fácil verlo con la endotérmica que con la exotérmica, porque con la exotérmica libera calor. Entonces, veámoslo de otra forma. Para hacerlo más sencillo con el exotérmico, si por ejemplo, si mi sistema está más frío, si el sistema está más frío, significa que puedo liberar más energía. En cambio, si el sistema está caliente o más caliente, puedo liberar poco o puedo liberar menos energía y se alcanza el equilibrio rápidamente. Entonces podemos verlo de esa forma. Si tenemos un delta muy grande, de temperatura, digamos que el sistema está muy frío que con respecto a la temperatura de equilibrio, disminuir T va a hacer que se favorezca la reacción directa, porque puedo liberar más energía. En cambio, si el sistema está caliente, puedo liberar menos energía. Entonces, esos van a ser los casos. Acá el delta va a ser más pequeño, delta temperatura. Entonces se va a alcanzar más rápido el equilibrio que con esta. Entonces, así es como sucede en estos casos. Luego vamos a ver otros términos, que es cambio de energía libre de Gibbs. Si es positivo, recordemos, es endergónica. Y si es negativo, es exergónica. Entonces, para estos casos, si es endergónica, significa no espontánea. Y si es exergónica, es espontánea. Entonces, estas medidas de cambio de energía libre de Gibbs nos van a dar una medida de la espontaneidad de la reacción. Entonces, si tenemos la reacción, por ejemplo, de calcinación nuevamente, y si por ejemplo tenemos temperatura de 25 grados Celsius, tenemos un delta G positivo, significa que no es espontánea. ¿Por qué no es espontánea? Porque invertimos energía. Significa que a 25 grados Celsius no se va a llevar a cabo espontáneamente la reacción. Digamos, si colocamos este a 25 grados Celsius, no va a producir esto. Significa que hay que calentarla, hay que invertir energía. En cambio, si tenemos, por ejemplo, 1200 grados Celsius, vamos a obtener un delta G negativo. Entonces, en este caso, sí va a ser espontáneo. Y mientras más alejada esté el equilibrio por encima de esa temperatura, va a liberar más energía. Entonces, para estos casos, lo que vamos a trabajar es que sabemos que el cambio de energía libre de Gibbs a cualquier temperatura es menos RT logaritmo de K, o sea, de la constante de equilibrio termodinámica. Esta recordemos que es adimensional.
Vamos a hacer un gráfico que es lo que le solicita de cambio de energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, o pueden trabajarlo uno con respecto a la inversa de temperatura. Con respecto al que les quede es con el que van a trabajar. Utilizan una regresión lineal en cualquiera de los casos de transformación no lineal para producir una función. Digamos, el objetivo primordial de esto es producir una función de cambio de energía libre de Gibbs en función de la temperatura y que les pueda permitir extrapolar el cambio de energía libre de Gibbs estándar. Estándar, recordemos que es a 25 grados Celsius. Entonces se le coloca así y se debería evaluar a la temperatura de 25 grados Celsius, o sea 298 Kelvin. Por eso van a trabajar esto en Kelvin. Entonces se evalúan del modelo lineal para cambio de energía libre de Gibbs a 25 grados Celsius y con eso hayan el estándar. Y con eso ya tendrían ese valor. Ahora con el otro caso nos piden cambio de entalpía reacción estándar. ¿Cómo se calcula? Para este caso se grafica el logaritmo de la constante de equilibrio contra el inverso de la temperatura y se obtiene un modelo lineal. Entonces la ecuación quedaría más o menos de esta forma. Sería el logaritmo de K, sería M por X, sería Y, luego colocar en rojo Y, M por X más B. Entonces este sería el B. Significa que esta pendiente del modelo que relaciona la constante de equilibrio y la temperatura para diferentes temperaturas con respecto a un solo modelo, digamos que es el de Clausius-Clapeyron, vamos a decir que este modelo en realidad tiene esta forma. Más B. Digamos, esta B se queda acá porque es como una familia de curvas, familia de líneas. Todos van a tener el mismo corte. Entonces, para este caso la pendiente sería el menos cambio de entalpía entre la constante de los gases. Y de acá pueden despejar fácilmente el cambio de entalpía. Deben tener mucho cuidado con este signo negativo. Entonces, recapitulando, tendríamos que el cambio de entalpía para esta reacción sería la pendiente de logaritmo de K contra el inverso de la temperatura, y el cambio de energía libre Gibbs de reacción sería el modelo evaluado a 25 grados Celsius. ¿Qué modelo? El de energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura. No sé cuál es el que le vayan a aplicar. Y con estos dos valores van a tener el cambio de entropía de reacción. Digamos que sería de esta relación termodinámica. Despejarían para entropía estándar de reacción. Y esta, pues como es estándar, sería 25 grados Celsius. Pero como es absoluta, no lo pueden trabajar en Celsius, sino que necesitan convertirlo a Kelvin. Y con eso ya pueden determinar si la reacción de calcinación tiene un cambio en energía libre de Gibbs estándar de reacción positiva o negativa. Por lo general esta es positiva
y esta es positiva a 25 grados Celsius. Digamos, no es espontánea porque no se puede llevar a cabo de forma espontánea, valga la redundancia, no se puede llevar a cabo, no puede iniciar la reacción por su cuenta y se les necesita invertir energía. Entonces, esos son los valores que más o menos deberían de encontrar. Por acá los dejo y tienen una hoja de trabajo asignada que les va a evaluar estos conceptos.